Mateo capítulo 8. Este estudio lo titulamos Si quieres, sánanos, Señor. Dice desde el versículo 1, cuando descendió Yeshua del monte le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Yeshua extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio a ellos. De acuerdo a los estudios que hemos tenido del libro de Levítico, ustedes recordarán que la lepra se relacionaba con el pecado, con el pecado en general, y vemos ejemplos como el caso de la murmuración de Miriam, la hermana de Moisés. Ustedes recuerdan que esa enfermedad fue, por medio de esa enfermedad, Miriam fue castigada por haber murmurado en contra de Moisés, y de acuerdo a la escritura, ese pecado le fue contado como hecho en contra de Moisés y en contra del Señor. Recordemos esto. En Números capítulo 12 dice desde el versículo 6, y él les dijo, oíd ahora mis palabras, cuando haya entre vosotros profeta del Señor, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras. Y verá la apariencia del Señor. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mí? Contra mi siervo, perdón. Verso 9, entonces la ira del Señor se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. De acuerdo a otros comentarios, se dice que esa expresión del leproso, cuando dijo, si quieres, ¿sí? Cuando le dijo a Yeshua, si quieres, supuestamente dicen que en realidad implicaba una suposición, como si el leproso hubiese dicho, si es que tú eres el Mesías, por cuanto que solo el Mesías sea capaz de hacer un milagro de esta naturaleza. Sin embargo, si ustedes ven, esta hipótesis no es coherente si nosotros leemos con cuidado, porque la actitud desde el principio, ¿cuál fue la actitud del leproso? Dice el texto tal cual. Dice, viendo a Yeshua, se postró con el rostro a tierra, literal, y le rogó. Esto no implica una actitud de probar al Señor. Vemos que el leproso se postró ante Yeshua. Esto implicó un acto literal de adoración. Así que la idea de que el leproso haya dejado en cierta duda la capacidad que tenía Yeshua para sanarlo, pues no tiene ningún sentido. Por supuesto, este leproso actuó con la misma fe que aquel centurión cuando Yeshua se expresó diciendo de él que en Israel no había visto una fe como la de este hombre. En ese mismo sentido, este leproso, con toda la seguridad, vino ante el Señor, se postró en tierra y le rogó. Por el contrario, el leproso, siendo consciente de este pecado, él expresó su reconocimiento a la autoridad del Mesías, ante la autoridad del Mesías, de Yeshua, sin lugar a dudas. Y en ese sentido resulta de suma importancia tener presente que, al igual que la lepra causó insensibilidad en el cuerpo de la persona hasta que se deteriorara por completo, esto es físicamente hablando, pues el pecado, cuando no es confesado y del cual no hay arrepentimiento, causa lo mismo, una insensibilidad, pero en el alma, en el espíritu. La persona se vuelve insensible ante el pecado. Y eso es terrible. Debemos tener mucho cuidado de no caer en esta situación, porque poco a poco el corazón de la persona se endurece. Continuamos en Mateo 8, verso 3. Yeshua extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ese fue el propósito divino de la venida de Yeshua, la misericordia con aquellos que en un momento dado reconocimos nuestra situación al haber tenido una vida alejada,
totalmente alejada de la voluntad del Creador. Yeshua nos tocó y nos limpió. El reconocimiento que hemos tenido en humildad, quien lo haya tenido, de lo que nos identifica con la condición del leproso, es decir, con el pecado, fue lo que generó la respuesta de Yeshua en todas nuestras vidas. Y al haber perdido en este momento, si nos identificamos con el leproso, hubo un momento en que necesariamente pedimos por sanidad, rogamos por sanidad y clamamos a Yeshua por esta sanidad en el alma. Así es de que recibimos esta respuesta, la respuesta del Señor y de su Espíritu. ¿Cuál fue? El habernos sanado. ¿Mediante qué? Mediante la transformación de nuestro entendimiento, para empezar. ¿Y cuál fue la respuesta de nosotros? En gratitud le adoramos, como aquel leproso. Tal cual. Y continuamos el verso 4, dice, entonces Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote en presencia y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Testimonio a quién? A los sacerdotes. ¿Testimonio de qué? De que se estaban haciendo milagros en Israel. La promesa de la restauración había comenzado. Yeshua le dijo al leproso después de haberlo sanado que ofrecía la ofrenda por su purificación y que se mostrara al sacerdote. El propósito de Yeshua fue que el leproso cumpliera tal cual el mandamiento que hemos estado analizando en los capítulos de Levítico. Ahí en el capítulo 14, si ustedes me acompañan en sus Biblias, desde el versículo 1, dice, y habló el Señor a Moisés, diciendo, esta será la ley para el leproso cuando se limpiare. Será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifique 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y en su momento vimos todo el simbolismo impresionante con Yeshua y la cruz. Así es de que les recomiendo, si es que ustedes lo pueden leer o pueden en un momento dado escucharlo ahí en las redes sociales que tenemos compartido este estudio. Dice verso 5, y mandará el sacerdote matar una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes. Una muere y otra vive. Y eso es impresionante porque tiene que ver con Yeshua y con su pueblo. Y rociará 7 veces sobre el que se purifica de la lepra y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Este mandamiento tiene todas las implicaciones simbólicas relacionadas con la obra redentora a cargo de Yeshua en la cruz. Y como les decía, para una mayor referencia ustedes pueden acudir a nuestro estudio que ya tenemos publicado de Levítico 14, la primera parte, porque son 2 partes de este capítulo, en donde se describe, nosotros describimos ahí con detalle las analogías proféticas de las ofrendas que debía presentar una persona que hubiese sido sanada de la lepra. Dice el verso 5, continuamos en Mateo 8, verso 5. Estando Yeshua en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Yeshua le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Este pasaje en el Evangelio de Lucas se redacta de forma diferente y Lucas escribe que por encargo de este centurión, unos ancianos fueron a ver a Yeshua para pedirle que sanara al siervo de este centurión, porque estos judíos estaban muy agradecidos, los ancianos eran judíos y estaban muy agradecidos con el centurión porque les construyó una sinagoga. Pero
A pesar de ello, a pesar de esta situación, que todas estas acciones buenas que tenía el centurión, vemos que este hombre no se consideraba digno de que Yeshua entrara en su casa, porque él era romano, era un centurión romano. Sin embargo, vemos cómo es que el corazón de este hombre había sido ya transformado por el Señor. Dice el verso 9 de Mateo 8, también, porque también yo soy hombre, y aquí está la expresión de este centurión y su lógica. Veamos cómo es que este hombre, siendo un gentil, un extranjero, aplica una lógica a la autoridad, ante la autoridad del Señor. Dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Si consideramos esta expresión del centurión, nos damos cuenta de que asume que Yeshua se encuentra bajo la autoridad de alguien. ¿Te estás dando cuenta? Porque él se toma a sí mismo, el centurión habla de él, diciendo que él está bajo la autoridad de alguien más. Y él lo toma así. O sea, él asume que Yeshua se encuentra bajo la autoridad de alguien más. Y en este caso, pues es obviamente que el Padre. Porque en este sentido, la lógica del centurión romano le hizo ver que Yeshua se encontraba en un grado de poder, lo que nos hace suponer que ya conocía la enseñanza y propósito de Yeshua, porque uno de los aspectos fundamentales del ministerio de Yeshua es que Él es el enviado y uno es el que le envió, el Padre. Bajo esa misma lógica, este militar expone la seguridad con que Yeshua obra al decir que así como las órdenes del centurión son cabalmente cumplidas, así serán cumplidas cabalmente las órdenes de Yeshua. Esta lógica es impresionante porque va adherida la fe, la fidelidad, una plena confianza de que efectivamente estaba pidiéndole algo al Hijo de Dios, al Mesías de Israel. Esa certeza del centurión fue lo que le maravilló a Yeshua, porque ese era el grado de confianza que había manifestado este militar. Dice el verso 10, al oírlo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La razón por la que Yeshua dijo que no había en Israel alguien con tanta fe tiene que ver precisamente con la enseñanza a cargo de las autoridades religiosas en ese tiempo. Este es un tema delicado y muy fuerte que en los evangelios Yeshua siempre aborda respecto a la responsabilidad que esto implicaba, y también esto tiene que ver con las actitudes de un discípulo de Yeshua, las cuales se describen en las bienaventuranzas, como ya leímos en Mateo capítulo 5, en contraste a las actitudes de aquellos que, aunque creían conocer las escrituras, estamos hablando de los líderes religiosos de Israel, en realidad solo era conocimiento que a ellos les envanecía, por cuanto que ese conocimiento en las personas carecía de un elemento fundamental para convertir el alma de los hombres. Estamos hablando de la ley del Señor, que es perfecta, que convierte el alma. Si tú no tienes como principio fundamental esto, te estás perdiendo de los cimientos que fortalecen tu fe. Porque esa ley que convierte el alma fue justo la enseñanza de Yeshua bajo la interpretación y el entendimiento correcto. En base a las actitudes de los discípulos de todas las bienaventuranzas, el principio fundamental tiene que ver con la humildad. Porque sin humildad no es posible conocer el corazón de Dios. Como actitud antagónica, la soberbia en el aprendizaje de las escrituras elimina la actitud humilde que permite ver la sencillez de creer ciegamente en que Dios puede hacer milagros si esperamos verlos de su mano. Por eso Yeshua habló acerca de la fe que no había visto en Israel, pero que vio en este gentil. Porque este gentil tenía revelado que Yeshua era el Hijo de Dios, y que siendo el Hijo de Dios, con que dijera la palabra para que su siervo fuese sanado, así sucedería. Impresionante, impresionante. Dice el verso
11 de Mateo 8, continuamos y dice, y os digo, continúa hablando Yeshua, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y aquí está hablando de todas las naciones, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Yeshua dijo al centurión, ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Es impresionante esta afirmación que hizo Yeshua, porque dijo que los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, cuando habla acerca de los israelitas a los que les fueron dadas la ley, la promulgación de la ley, las promesas, que de ellos vienen los patriarcas, etcétera, toda esta riqueza que implicaba las promesas, el pacto con el Eterno, habla de que no todos israelitas, no todos los descendientes de Israel son verdaderos israelitas. Y aquí Yeshua, obviamente Pablo, tomó como referencia la revelación de Jesucristo, la revelación que Yeshua nos está dando aquí. ¿Por qué? Porque está hablando de a quiénes se refiere cuando dice los hijos del reino. Los hijos del reino son estos a los que se les dio inicialmente todas estas promesas. Pero dice que serán echados fuera. ¿Por qué? Porque va a haber muchos de ellos que no serán israelitas de verdad, como Yeshua se expresó en su momento de Natanael. Así es de que imagínense esta expresión tan dura que dijo Yeshua. Y obviamente que los líderes religiosos de Israel en su momento lo tomaron muy mal, porque era algo muy, muy fuerte para ellos. Así es de que, bueno, ¿qué sucedió? Yeshua sanó a aquel siervo y al mismo tiempo hizo una advertencia relacionada con la fe del centurión que no había visto en los israelitas judíos de aquel tiempo. Al hablar del reino de los hijos del reino, impresionante. Esto fue un shock para muchos judíos que le escucharon. Porque se les había enseñado que la salvación era para los judíos y no para los gentiles. De hecho, aún lo creen. Aún lo creen así un gran sector del judaísmo observante. ¿Cuándo se iban a imaginar ellos? ¿Cuándo se lo iban a imaginar? Que el Mesías de Israel viniera a decirles que estarían en el reino personas de todas las naciones del mundo. Nunca se lo habían imaginado. Los judíos en los días de Yeshua asumieron que el reino no tendría extranjeros y que todos los judíos estarían solamente, pero Yeshua corrigió ambas ideas. Porque hay dos vertientes totalmente antagónicas, pero Yeshua corrigió estas dos ideas equivocadas. Yeshua le recordó al pueblo judío que así como la identidad de los gentiles no era una barrera automática para entrar al reino, así también su identidad judía no era garantía para entrar en el reino. Los postreros, que somos tú y yo, por haber recibido esta bendición de la oportunidad de conocerle, quizás seamos primeros si somos fieles. Y muchos que fueron primeros en conocerle llegaron a ser postreros porque no creyeron en el Hijo de Dios en su momento. Pero le creerán al final. Por esto serán postreros. Continuamos en Mateo 8, verso 14 dice, vino Yeshua a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre le dejó. Y ella se levantó y le servía como si nada. Imagínense a la suegra de Pedro. Si ponemos atención a este pasaje, la redacción del texto, podemos ver que en realidad Yeshua liberó a la suegra de Pedro de un demonio.
Y esto es confirmado por el pasaje que vamos a leer a continuación en el verso 16. Dice, y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados. ¿Se dan cuenta? Y con la palabra echó, dice, con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Y con la palabra Yeshua echó afuera a los demonios de aquellos que estaban enfermos por esa causa. Esto significa que Yeshua habló la palabra de Dios. Y por lo que escribió Mateo, aquí podríamos nosotros deducir, aunque no está escrito, pero podríamos deducir, sin alterar el contexto, que lo que habló de la palabra Yeshua fue precisamente la profecía de Isaías en referencia a él mismo como el siervo sufriente. Isaías capítulo 53. Fíjese lo que dice el verso 17 de Mateo 8. Pero para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Yeshua seguramente expresó la porción de la profecía de Isaías que habla de su obra redentora en la cruz. Esto es muy importante porque precisamente en la cruz la muerte fue derrotada y todos los espíritus que generan muerte también fueron derrotados. Dice Isaías capítulo 53, desde el versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Si se dan cuenta, está hablando de todas nuestras enfermedades, de nuestros dolores. Es efectivamente lo que quizás en ese momento, cuando dice la escritura aquí en este pasaje de Mateo, que habló la palabra y fueron echados los demonios de estas personas enfermas. ¿Por qué? Porque eso fue lo que sucedió en la cruz como punto culminante en que Yeshua vence a la muerte y todas las implicaciones de la muerte. Dice verso 18, dice, viéndose Yeshua rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Yeshua le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Hay quienes piensan que esto que dijo Yeshua fue una alegoría, sin embargo fue real. Literalmente, Yeshua, el Mesías, no tenía dónde recostar su cabeza. Era pobre, materialmente hablando. En pocas palabras, Yeshua expresó todo lo que podría implicar seguir a Yeshua, porque él expone que no tenía ni dónde recostar su cabeza. No lo dijo para que la gente se admirara de su humildad, ni para hablar de lo que era capaz, porque no estaba hablando de él, sino de quienes querían seguirle. Y esto muchas veces requiere de decisiones que generalmente no agradan, no agradan a mucha gente, no es fácil, y por lo mismo no muchos están dispuestos a seguir sus pasos. Por otro lado, al hablar de una escriba, bueno, estamos hablando de una persona que estaba acostumbrada a recibir reconocimiento, privilegios, admiración de las personas, y por eso Yeshua incluso fue muy enfático de la condición que debía asumir en su caso, si es que debía seguirle. ¿Sí? Sabiendo Yeshua que esta condición de los líderes, pues por estar acostumbrados a las comodidades, seguramente para nada le iba a beneficiar o le iba a agradar a este escriba. Y dice el verso 21, otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Seguir a Yeshua es seguir la vida. Yeshua está usando el contraste de lo que él representa para la vida del hombre. De manera que al mencionar a la muerte, ¿sí?, y a los muertos, Yeshua está hablando, por un lado, de aquellos que aferrándose a las cosas materiales de la vida son como muertos
porque aún no han resucitado. No han resucitado y por otro lado está hablando de aquellos que son los que deciden por las cosas eternas, que son precisamente lo que dan vida. La palabra de Yeshua, estas palabras de Yeshua son en el contexto del nuevo nacimiento que tiene que ver con el reino de los cielos, que comienza justo en el momento de la verdadera conversión que hemos tenido, como resucitar de entre los huesos secos, de acuerdo a la profecía de Ezequiel capítulo 37, y a la enseñanza que Yeshua le da a Nicodemo ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, en relación a este nuevo nacimiento. Así es de que imagínense, esto es impresionante. Esta enseñanza, por supuesto que es para todos nosotros. Realmente queremos seguirle. ¿Qué tenemos que hacer? Ya hemos nacido de nuevo para asumir esta gran responsabilidad. ¿Por qué? Porque si hemos realmente nacido de nuevo, no va a ser algo tan difícil. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios ya hizo la obra en nosotros. Lo único que tenemos que asumir son las decisiones que nos queda por tomar. Continuamos ahí en capítulo 8 de Mateo, verso 23. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, e hizo grande bonanza. Te estás dando cuenta que el contexto de estas enseñanzas de Yeshua tiene que ver con el aspecto espiritual muy fuerte. Fíjate, Yeshua reprendió al viento porque estamos hablando en que en ese momento el viento tiene que ver con los espíritus malignos. Recordemos el pasaje en donde vimos que el Señor reprendió la fiebre de la suegra, en líneas anteriores. Eso es una clave que te dice que esta mujer estaba siendo atormentada por un espíritu maligno a través de una enfermedad. Y lo que estamos viendo aquí es, recordemos que bíblicamente hablando, el viento representa al espíritu, al ruaj en un momento dado. Y si es santo, es un viento de santidad. El espíritu de la santidad se le conoce en el hebreo como el Ruach HaKodesh. Pero en este caso estamos hablando de un viento que estaba representando una entidad maligna. Así es de que lo que tenía, la intención que tenía este viento era derribar la barca en donde se encontraban los apóstoles de Yeshua. Y dice el verso 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar obedecen? En la simbología bíblica también vemos que las aguas representan a las naciones y, como les decía, los vientos representan a los espíritus. Los discípulos estuvieron siendo preparados durante todo el ministerio de Yeshua para ser enviados a las naciones a llevar el evangelio. Sin embargo, en el mundo ellos tendrían oposición, los vientos, los espíritus. Como hoy en día tú puedes llegar a tener oposición para llevar la palabra de Dios. Y es eso, es una lucha, pero no es tu lucha, y eso hay que aclararlo, no es tu lucha, es del Señor. Al final de cuentas, lo único que tienes que hacer es obedecer la instrucción mediante la cual vas a llevar la palabra de Dios. Ahí está la enseñanza de Yeshua para sus discípulos. Tienes que saber dónde, cómo, a quiénes en un momento dado, para que el mensaje del Evangelio en un momento dado llegue a las ovejas perdidas de Israel. Las 12 tribus que están ya esperando para recibir este mensaje de salvación desde aquel entonces. Entonces, el aspecto simbólico de este pasaje en cuanto a las olas y a los vientos es muy importante para poder entender la función que desempeñarían los discípulos de Yeshua, dejando su testimonio registrado en los evangelios precisamente, en los Hechos de los Apóstoles también y en todas las cartas del Nuevo Testamento. Este evento representó, por un lado, la lucha de los discípulos que no pelean contra carne y sangre, sino contra entes espirituales.
de maldad que tienen el propósito de impedir que el Evangelio llegue a los destinatarios. Pero recuerden, no es tu lucha, es la lucha del Señor. El Señor es el que provee, el Señor es el que fortalece, el Señor es el que abre camino. Y por otro lado, esto nos enseña que quien tiene la autoridad sobre el mal es Yeshua. De manera que todo aquel que cumple su enseñanza está listo para enfrentar la lucha contra el enemigo. Es así que, como se ganan las batallas espirituales, con la doctrina que a ti te va a empoderar de la autoridad para vencer al mal. Es una autoridad delegada por el propio Señor. La doctrina del Mesías de Israel a ti te va a dar esta autoridad. Dice, continuamos con el verso 28, dice, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, una vez más, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Yeshua llegó a la región de Gadara, tal como se llama hoy, igual se llama a sí mismo, Gadara, ese lugar. La gente que allí habitaba pertenecía a la tribu de Gad. De acuerdo al capítulo 32 del libro de Números, ustedes pueden checar ahí, cuando la tribu de Gad le pidieron a Moisés quedarse ahí, no pasar el Jordán. Ellos, por motivo de que tenían ganado, eran hombres de ganado, y vieron que la tierra era buena para el ganado, entonces decidieron no atravesar el Jordán y se quedaron. Continuamos en el verso 29, dice, y clamaron diciendo, ¿qué tenéis con nosotros, Yeshua, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Esta expresión de los endemoniados a nosotros nos indica que los demonios saben perfectamente que tienen un tiempo específico en el que Dios les ha permitido cumplir con una función que es parte también del plan divino. De ninguna manera existe algo que pueda suceder y que esté fuera del control del Señor. Por supuesto que no. Esto también los demonios y todo lo que generan ellos en la humanidad, el Señor lo permite con un propósito específico. Por esa razón es muy importante que tú entiendas cuál es el papel del mal en tu vida, en la vida del hombre, de la humanidad en general. ¿Por qué? Porque no se trata de que te pongas a pelear como si estuvieras en igual de circunstancias, desde luego que no, al contrario, estás en desventaja. Y bueno, ya de este tema hemos hablado en otros pasajes, muy, muy interesante también. Continuamos en el verso 30, dice, estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero y perecieron en las aguas. Por algún motivo, los demonios quisieron mantenerse en un cuerpo físico, aunque fuese el de aquellos cerdos, no importaba. O sea, parecían estar muy interesados en materializarse, en estar en un cuerpo físico. Y estaban incluso conformes con habitar en aquella manera de cerdos. Sin embargo, los cerdos murieron como si pareciera que hayan preferido morir a estar poseídos por aquellos demonios, esos animales. En la actualidad sabemos que hay muchas personas que pueden estar poseídas por demonios. Sin embargo, algo que jamás debemos hacer es juzgar a alguien de algo así. Hay que tener mucho cuidado. Tenemos el testimonio en las propias escrituras que a través de las épocas fueron registrados eventos sobrenaturales del mundo espiritual que, como lo hemos visto en líneas anteriores, acerca de las olas, por ejemplo, los vientos que intentaron hundir la barca en donde viajaban los discípulos de Yeshua. En los tiempos en que vivimos hoy en día, analizar con el espíritu los eventos de esta degradación de la humanidad de hoy en día, podemos constatar efectivamente que estamos viendo cada vez más evidencias claras de lo que es producto de actos demoníacos.
Hay muchas señales de ellos alrededor nuestro. En muchos casos resulta difícil identificar a los demonios. Tampoco se trata de que andes haciendo eso. No obstante, podemos afirmar que hay muchas personas que efectivamente, seguramente están poseídas por demonios y van a cumplir un propósito muy definido. Esto es innegable hoy en día. En el ámbito de la psicología, por ejemplo, existen testimonios documentados de pacientes que han presentado síntomas de enfermedades mentales anormales, le llamamos, ¿no? Los que no conocemos, no somos especialistas en la materia, pero se encuentran registrados de esa manera estos acontecimientos y muchos coinciden en que muchos de esos casos podrían realmente clasificarse en el ámbito del mundo espiritual, sobrenatural, concretamente por considerarse casos de posesión demoníaca. En este caso, en el caso de que Yeshua manifestó su autoridad sobre los demonios, es interesante observar que pareciera que estos demonios no hubieran querido ser recluidos. Por eso le dicen, ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos sabían perfectamente que otros demonios habían sido ya confinados. Estamos hablando de los ángeles caídos, como se les llama en la carta de Judas. Los demonios de la tierra de los Gadarenos deseaban materializarse en esta tierra igualmente. Dice Judas capítulo 1, bueno, el único capítulo de la carta, verso 6, dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Así es de que bueno, y dice el versículo 33 de Mateo 8, y los que apacentaban huyeron y viniendo a la ciudad, contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Yeshua, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Imagínate, qué terrible y qué triste. Lamentablemente hoy en día muchas personas prefieren a los cerdos, prefieren a los endemoniados que a Yeshua. Y la razón tiene que ver con la condición en la que se encuentra. Porque el origen de la posesión demoníaca nace con la decisión de que las personas en un momento dado así lo quieren, por las cosas que generan muerte, deciden por eso. Mientras que el origen de la santidad es por la decisión de tomar el camino de la vida. Escojamos entonces el camino de santidad y decidamos que Yeshua se quede en nuestras vidas. Amén.